La historia se repite, primero como tragedia y después como farsa, escribí. Y sin embargo, lo que estamos viviendo hoy parece combinar ambas. La tragedia de ver a los sectores populares apoyando a sus propios verdugos, y la farsa de un espectáculo político mediático que oculta las verdaderas relaciones de poder. ¿Cómo es posible que esto ocurra? ¿Qué mecanismos permiten que la explotación se disfrace de justicia? Bienvenidos a Frases de Marx. Para entender por qué la historia se repite, debemos comprender primero cómo funciona la ideología. No es simplemente un conjunto de ideas falsas que la clase dominante impone. La ideología surge de las condiciones materiales de existencia, de cómo los seres humanos producen y reproducen su vida. En el capitalismo, las personas establecen relaciones sociales determinadas e independientes de su voluntad. El trabajador debe vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. El capitalista debe explotar esa fuerza de trabajo para que su capital se reproduzca. Las relaciones aparecen como naturales, eternas, inevitables, pero son históricas, producto de un desarrollo específico. La ideología cumple aquí un papel fundamental. Hace que estas relaciones de explotación aparezcan como justas y necesarias. El trabajador no ve que produce más valor del que recibe en salario. No ve que su pobreza es la condición necesaria de la riqueza de otros. Ve su situación como resultado de su propio fracaso individual. Cuando un trabajador precarizado cree que su situación es culpa de no esforzarse lo suficiente, está internalizando la ideología dominante. Pero el capitalismo es un sistema contradictorio. Periódicamente entra en crisis. Y en estas crisis, cuando las contradicciones se agudizan, necesitan nuevos mecanismos para mantener su dominación. Necesita que los explotados no solo acepten su explotación, sino que la defiendan activamente. El capital tiene dos grandes herramientas para mantener su dominación en tiempos de crisis: la coerción y el consenso. La coerción es la violencia directa. El Estado con sus fuerzas represivas, policía, ejército, etc. Pero la dominación más efectiva es la que logra el consenso, la aceptación de los dominados. Cuando escribí sobre la ideología alemana, me centré en cómo las relaciones materiales de producción condicionan las formas de conciencia social. Gramsci posteriormente desarrolló el concepto de hegemonía para analizar cómo se construye el consenso en las sociedades capitalistas avanzadas. Lukács, por su parte, profundizó en cómo la forma mercancía penetra toda la sociedad, generando una cosificación de las relaciones sociales. Mostró cómo en el capitalismo todas las relaciones sociales tienden a tomar la forma de relaciones entre cosas. No es solo que compremos y vendamos mercancías. Nuestras propias relaciones sociales, nuestra conciencia, nuestra subjetividad, todo se transforma en mercancía. Hoy esto alcanza un nuevo nivel con las redes sociales. Nuestras amistades se convierten en contactos, nuestros pensamientos en contenido, nuestras emociones en reacciones cuantificables con likes. Cada aspecto de nuestra vida social se transforma en datos que pueden ser comprados, vendidos y manipulados. La cosificación digital va más allá. No solo nuestras relaciones se convierten en mercancías, sino que nuestra propia subjetividad se moldea según la lógica mercantil. Nos convertimos en marcas personales. Gestionamos nuestra imagen digital. Producimos constantemente contenido para alimentar los algoritmos. La forma mercancía penetra hasta los rincones más íntimos de nuestra conciencia.
Estas herramientas teóricas nos permiten entender mejor cómo, en momentos de crisis profunda del capitalismo, el sistema necesita transformar el descontento social en una fuerza que lo sostenga, en lugar de derribarlo. Es aquí donde aparece el fascismo, tanto en su forma clásica de los años 30, como en sus manifestaciones actuales. Un ejemplo claro de esto es la crisis financiera de 2008, cuando el colapso de los mercados hipotecarios en Estados Unidos desencadenó una recesión global. Millones de personas perdieron sus empleos, sus hogares y sus ahorros. Los bancos y las grandes corporaciones responsables de la crisis fueron rescatados con dinero público, mientras que los trabajadores pagaron el precio con recortes salariales, despidos masivos y austeridad. Si te gusta este video, no dejes de darle like y suscribirte para que disfrutes de más contenidos como este. En este contexto de descontento social surgieron movimientos como Occupy Wall Street, que denunciaban la desigualdad y la corrupción del sistema financiero. Sin embargo, en lugar de canalizar este descontento hacia una transformación revolucionaria, el sistema recurrió al neofascismo como respuesta. Líderes como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Marine Le Pen en Francia aprovecharon el malestar popular para culpar a los inmigrantes, las minorías y los políticos corruptos, desviando la atención de las verdaderas causas de la crisis. Así, el neofascismo se convirtió en una herramienta para mantener el orden capitalista, canalizando la rabia social hacia falsos enemigos y evitando que se cuestionaran las estructuras de poder. Pero, ¿qué es el fascismo y cómo se transformó en nuestros días en neofascismo? En ambos casos vemos cómo la crisis económica genera una crisis de hegemonía. El sentido común que sostenía el orden social se resquebraja. Las masas ya no aceptan vivir como antes. La precariedad laboral, el empobrecimiento, la pérdida de derechos sociales, todo esto hace que las viejas formas de legitimación del sistema entren en crisis. Es un momento de peligro para el capital, porque las contradicciones se vuelven evidentes. Ya no puede mantener la ficción de que el sistema funciona para todos. Las instituciones tradicionales que mediaban el conflicto social, sindicatos, partidos políticos tradicionales, pierden legitimidad. Pero en lugar de que esta crisis lleve a una transformación revolucionaria, emerge el neofascismo como respuesta. No es una simple repetición del fascismo clásico, aunque comparte su función esencial de salvaguardar al capital en crisis. El neofascismo adapta sus formas y métodos a las condiciones del capitalismo digital. Usa las redes sociales en lugar de las concentraciones masivas. El racismo cultural, complementado por el racismo biológico. La atomización digital en lugar de la movilización colectiva. Lo que permanece constante es su función: canalizar la rabia social hacia falsos enemigos, transformar la crisis de hegemonía en una guerra cultural que oculta el antagonismo de clase. En la Alemania de los años 30, Hitler canalizó el descontento social hacia los judíos y los comunistas, ocultando las verdaderas causas de la crisis económica. Hoy vemos un patrón similar con los inmigrantes y las minorías. El racismo en el neofascismo opera en múltiples niveles. La discriminación por color de piel y origen étnico continúa siendo brutal y explícita. Solo hay que ver la violencia policial contra personas negras, la discriminación sistemática contra comunidades indígenas o el trato a los inmigrantes en las fronteras. Lo que ha cambiado es que a este racismo se le ha añadido una capa adicional de legitimación cultural. Es decir, además de la discriminación racial directa, se construye un discurso sobre la incompatibilidad cultural
que pretende dar un barniz de respetabilidad al mismo racismo. De siempre, cuando un político neofascista habla de valores occidentales o de culturas incompatibles, no está abandonando el racismo tradicional, está añadiendo una justificación adicional que suena más aceptable en público. Es una estrategia de doble cara, el racismo explícito, para su base más radical, el racismo cultural como fachada presentable, para un público más amplio. Este doble discurso permite al neofascismo mantener y profundizar las estructuras racistas existentes, mientras amplía su base de apoyo más allá de los sectores abiertamente racistas. En la Alemania de los años 30, el fascismo canalizó el descontento social principalmente hacia los judíos y los comunistas, ocultando las verdaderas causas de la crisis económica. Hoy, el neofascismo cumple la misma función pero con nuevos métodos y objetivos. La pregunta es, ¿cómo logra este control social en la era digital? Las redes sociales, los algoritmos, las nuevas formas de manipulación masiva, todo esto ha creado condiciones inéditas para la gestión del descontento social. Pero esa es otra historia que analizaremos en el próximo video. Este video se hizo en colaboración con el canal Sociología para entender la sociedad. Si querés ver cómo se analiza esta misma problemática desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, hace clic en el vídeo que aparece en pantalla.